Listo, por acá veo que ya hay conexión de usuarios. Me presento en la mañana de hoy. Soy Susan Vélez, nutricionista de SmartFit. En este momento, en esta jornada, queremos brindarles de nuevo información que es importante para hacer el cuidado de nuestro estado nutricional y de nuestra salud en casa. En la mañana de hoy vamos a hablar entonces acerca del sueño y la importancia de este en nuestra salud y en el logro de los objetivos en cuanto a la práctica de la actividad física. Digamos que el sueño es uno de los factores más importantes que tenemos que controlar para poder evidenciar el logro o tener esa meta cumplida que queremos siempre lograr o que estamos buscando con la práctica de actividad física y una alimentación adecuada. Entonces partamos hablando de que el sueño es ese estado como de reposo físico y mental donde nuestro cuerpo descansa. El sueño está controlado por algo que conocemos o escuchamos algunas veces, que se conoce como el ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano responde a la vigilia de sol y oscuridad, que dependiendo de esa parte de sol y oscuridad, nuestro cuerpo tiene diferentes funciones hormonales que se llevan a cabo. Entonces, cuando hablamos del sueño, este empieza a ser muy importante. La recomendación siempre está en estar en cama y ojalá dormidos lo más temprano posible en la noche, aprovechar primero esas horas de sueño nocturnas, no tanto las de la mañana, es decir que la recomendación está dada para que idealmente estemos en cama más o menos entre las 9 y las 10 de la noche y así entonces lograr un buen efecto, una buena función de esas hormonas en nuestro organismo. Hay personas que sustentan de pronto de que duermen 8 o 10 horas, pero porque se acuestan a las 12 de la noche y se levantan a las 8 o 10 de la mañana, pero no tiene, digamos, la misma función o recuperación de energía y la regulación hormonal que nuestro cuerpo busca. Entonces lo ideal es tratar de aprovechar más las horas de sueño en noche que no tanto las de la mañana. Igual si nos dormimos entre las 9 y 10 de la noche dormidos, totalmente dormidos, no quiere decir que estamos en cama viendo televisión o leyendo, sino dormidos, podemos despertarnos a las 5, 6, 7, 10 de la mañana, ¿cierto? Eso ya depende de cada uno, pero también de las horas de sueño depende nuestra distribución de alimentos, entonces tratar siempre de tener ese horario adecuado para entonces poder cumplir con esa cultura o esos hábitos alimentarios. Entonces en esa parte del sueño es muy importante tener ese conocimiento de que son más valiosas, por así decirlo, las horas de sueño nocturnas que las de la mañana. El sueño está dividido en dos fases, la fase MOR y la fase no MOR. La fase no MOR, también conocida como la no REM, es esa fase del sueño donde descansa nuestro cuerpo. Se conoce por ese nombre porque no hay movimientos oculares. Entonces es una fase, digamos, como es la primera fase del sueño y se divide en otras cuatro. Entonces tenemos la primera fase, que es donde tenemos un sueño ligero, es donde somos más fácil de despertar y es aquí también donde tenemos a veces como esas sacudidas en nuestro cuerpo cuando estamos quedando dormidos. Estamos un poco más despiertos que dormidos. La segunda fase, ya estamos un poco más dormidos, se caracteriza porque disminuye nuestro tono muscular y el sueño también es un poco, digamos, intermedio ligero, también baja nuestra frecuencia respiratoria, nuestra temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Entonces digamos que acá nuestro cuerpo empieza ya como a prepararse a bajar como todas esas revoluciones en las que estamos día a día y empieza a acomodarse más para tener un sueño profundo, que es lo que se ve en la fase 3 y 4 de esta etapa del sueño no more, que ya es un sueño profundo donde hay mayor descanso y recuperación de energía de nuestro cuerpo. Entonces vemos que esta primera fase, que se divide en 4, es más vista desde el descanso físico de nuestro cuerpo. Y vamos a ver entonces la fase MOR o REM, que se conoce así porque es donde hay movimientos oculares de nuestros ojos, es ya de pronto esa parte más profunda del sueño donde en realidad ya está descansando nuestra mente, por así decirlo, y es esa etapa donde se caracteriza porque se dan los procesos de memoria. Entonces aquí es donde se trabaja la memorización de las diferentes actividades o datos que aprendimos durante el día. Entonces es muy importante tener ese sueño continuo
¿Por qué? Porque la fase MOR y no MOR se dan en ciclos. Entonces, primero, como vimos, está la no MOR y luego la MOR. Esta parte de los ciclos de sueño, entonces, entre la no MOR puede estar durando unos 70 a 120 minutos, y la fase MOR está durando aproximadamente entre 5 a 30 minutos. Entonces, lo ideal es tratar de que se tengan 2 ciclos de estos mínimo para tener un buen descanso y buenos procesos de memoria. Entonces ahí la recomendación está dada en tratar de tener mínimo 6 horas a idealmente 10 horas de sueño, que es lo que se propone en literatura que tiene mejor impacto en nuestra salud, pero vemos que en nuestro día a día a veces no es tan fácil lograr estas recomendaciones de sueño. Entonces, lo ideal es tratar de dormir esas mínimo 6 horas para poder lograr entonces 2 de estos ciclos, MOR y no MOR, y también tenemos casos de personas que al no dormir esas 6 horas pueden dormir incluso unas 4, que eso es lo mínimo recomendado, 4 horas, y esas personas logran tener un descanso, ¿cierto? Entonces, depende de nuestro antecedente de sueño la cantidad de horas que necesitamos dormir. ¿Cómo nos damos cuenta si hay de pronto alguna alteración en nuestro sueño? Cuando siempre he sido una persona que duerme en promedio 8 o 10 horas para poderme sentir recuperado y descansado, y de un momento a otro empiezo a tener sueños interrumpidos o solamente logro dormir 4 o 3 horas de corrido. Entonces aquí en esta parte es donde ya podemos detectar que hay alguna alteración en nuestro sueño que requiere revisión médica. Muy importante tener siempre, como les digo, todo desde la parte médica, la evidencia, porque muchas veces empezamos a buscar soluciones sin ni siquiera conocer cuál es el problema. Entonces, mirando ya esta parte del sueño desde el rendimiento deportivo o desde nuestro impacto en la actividad física, tenemos varios datos. Se tienen estudios que nos muestran que en las personas que tienen dificultades al dormir o que tienen algún trastorno del sueño, son personas que tienden a afectar mucho más fácil su composición corporal. Es decir, son personas que son más propensas a disminuir la masa libre de grasa, es aquí donde se ubica, digamos, la masa muscular, y aumentar más su tejido graso. Entonces afectan su composición corporal. Por eso cuando van a nuestras consultas siempre hacemos mucho énfasis de que la alimentación y el ejercicio también debe ser complementado con otros factores, entre ellos el sueño, para poder lograr ese objetivo o esa meta que estamos buscando. Porque entonces ya vemos que en la literatura y en la evidencia científica el sueño también influye en esta parte de la composición corporal. Entonces es muy importante tener este otro factor en orden para así poder lograr mucho más fácil nuestro objetivo corporal. También tenemos evidencia científica que nos muestra que cuando hay interrupción de sueños de 1 a 2 noches, donde se tiene un sueño aproximadamente de 4 horas, se afectan digamos, el balance de la grelina y la leptina, que son 2 hormonas que intervienen en esa parte de saciedad y apetito en nuestro cuerpo. Entonces aumenta más las ganas de comer, o esa parte de ansiedad por los alimentos, y también es más común aumentar el impulso por elección de alimentos poco saludables. Entonces acá, como nuestro cuerpo está bajo de energía, busca el consumo de energía por la parte de los alimentos, y esa energía la busca desde alimentos altos en calorías pero bajo en aporte nutricional, que serían entonces los dulces o los alimentos fritos, que son los más buscados cuando tenemos dificultades en el sueño. Entonces, tratar de organizar primero nuestro sueño para también entonces tener una mejor elección de alimentos y por ende entonces tener mejor impacto en la composición corporal de nuestro cuerpo. Y cuando vemos privación total del sueño, se evidencia entonces que hay afectaciones en cuanto al rendimiento, también disminuye la coordinación y la recuperación entre entrenamientos, ¿cierto? Entonces, al afectar estos factores, no va a ser igual nuestro rendimiento en la actividad física ni en nuestra práctica deportiva. Entonces no vamos a lograr el objetivo que estamos buscando porque no tenemos el suficiente descanso, la suficiente energía desde el sueño, y también somos más propensos a las lesiones deportivas. Entonces acá ponemos también en riesgo nuestra salud por una mala noche. Entonces lo ideal es, cuando no tenemos la posibilidad de descansar o de dormir muy bien,
de pronto posponer ese entrenamiento cuando ya tenga una mejor recuperación o un mejor sueño para entonces tener mejores resultados y mejores rendimientos. Desde la alimentación entonces, como vemos, cuando estamos fatigados, cuando la energía es bajita durante el día, siempre queremos buscar una solución pronta sin tener un diagnóstico, entonces empezamos con la suplementación de melatonina y triptófano y el zinc, el magnesio, que son unas sustancias de las cuales se usan cuando las personas tienen alteraciones en el sueño. Normalmente no son, digamos, muy prescritas desde la parte médica, sino que son recomendadas por un voz a voz. Entonces, lo ideal es conocer muy bien cuál es el factor que está afectando mi sueño, mi buena recuperación, para poder entonces intervenir adecuadamente esa alteración. Si es la falta de la melatonina o si es falta de zinc, de magnesio, porque el sueño también se puede ver afectado por diferentes momentos emocionales y momentos de estrés. Entonces acá la invitación es siempre a tener ese diagnóstico médico para poder tener una buena intervención nutricional. Vemos entonces en esta parte del sueño muy importante tener entonces el cuidado de nuestra alimentación, el entrenamiento y una buena recuperación para el adecuado logro de nuestro objetivo. En el sueño interviene lo que se conoce, lo que escuchamos a veces como la higiene del sueño, que es ese momento o digamos hacer de nuestro sueño también un espacio de mucho cuidado. Entonces la recomendación está para crear una rutina de sueño, tratar de acostarnos y despertarnos siempre a la misma hora para poder entonces tener esa rutina, que como les digo, ahí también interviene la parte de nuestra alimentación, tener ropa cómoda para dormir y una cama o un lugar limpio para hacerlo. Muy importante tratar de estar alejados de la tecnología, de televisor, de celulares. ¿Por qué? Porque estos emiten luz y la luz afecta esa liberación o esa buena acción de la melatonina, que es la que nos va a ayudar entonces en la parte del sueño. Entonces tratar de alejarnos de la luz, tener un espacio oscuro, cómodo para descansar. En cuanto a la actividad física, recomendamos practicarla aproximadamente unas 4 horas antes de ir a la cama o de acostarnos ya para dormir, porque vemos que la actividad física nos deja un poco activos, despiertos, entonces puede afectarnos esa parte del descanso. También en cuanto a la alimentación, lo ideal es tratar de no hacer unas comidas, digamos, muy cargadas en cantidades y de pronto con ingredientes o alimentos un poco de más fácil digestión, evitando entonces la cafeína que está presente en el café, en el tinto, en las bebidas oscuras, evitar alimentos cargados en azúcar y altos en grasa. Entonces en estas recomendaciones están dadas para que podamos tener como una buena disposición al sueño y tener entonces ese descanso adecuado, que como les decía, lo ideal es que sea mínimo de 6 horas y lo ideal es que sea aproximadamente de unas 10 cuando se pueda, pero que ese sueño igual sea un sueño continuo para que estos dos ciclos, el REM y el no REM, se puedan desarrollar de forma adecuada. Entonces, esta sería la información que queríamos transmitirles en la mañana de hoy acerca del sueño y la importancia de este para el logro de los objetivos y nuestra salud. Vamos a ver entonces si hay algunas preguntas acerca del tema de hoy para solucionar en el chat. Recordemos que el tema de hoy es acerca del sueño, para elaborar las preguntas y las inquietudes que puedan tener acerca de este tema. Listo, entonces por acá vemos una duda que es acerca de qué pasa cuando se duermen más de 8 horas. Como lo comenté hace un momento, lo ideal es que tengamos un sueño entre 6 a 10 horas
Idealmente, ¿cierto? Que mínimo sean esas 6 horas, pero si dormimos 8 o un poco más, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es importante ahí? Que por el hecho de dormir no vayamos a desplazar los momentos de alimentación. Entonces es importante tener muy bien esos hábitos de sueño, digamos que sincronizados con los de alimentación, para poder entonces tener ese ayuno adecuado en la noche y poder romper el ayuno, nuestro desayuno, y hacer la alimentación fraccionada en el día o en el momento de luz que estemos despiertos. Bueno, por acá hay dudas acerca de cómo son los ciclos. Como lo dijimos en un inicio, son 2 ciclos, la fase no-mor y la fase mor. En la no-mor tenemos 4 momentos y en la no-mor solamente, en la mor tenemos 1. Entonces serían en total 5 ciclos que se deben de dar continuos. El no-mor debe durar aproximadamente entre unos 70 a 120 minutos y el mor dura aproximadamente entre 5 y 30 minutos. Entonces es uno más corto, pero es el más profundo. Bueno, vemos por acá la última pregunta. ¿Cuánto se debe dormir para una buena recuperación física? Como les digo, esto es algo ya muy individual. La recomendación está para que tratemos de estar entre unas 6 a 10 horas de sueño y así entonces poder tener esa recuperación. Pero como les digo, hay personas que, por ejemplo, con 4 horas de sueño logran tener esa recuperación. Todo depende de nuestro, digamos, historial de sueño a lo largo de toda nuestra vida, de que si siempre hemos sido unas personas que con 4 horas de sueño nos sentimos recuperadas, no hay ningún problema, pero si somos personas que hemos tenido la costumbre de dormir unas 8 o 10 horas y de un momento a otro solo logramos conciliar el sueño 4 y nos sentimos fatigados, entonces es algo ya no normal y que amerita una consulta, una valoración médica. Listo, entonces veo que por acá no hay más preguntas. Por acá veo la última, acerca de cuánto tiempo entonces después de la comida para dormir. Recomendamos, como lo dije hace unos momentos, tratar de que sea una alimentación liviana, que no requiera mucha digestión para poder entonces conciliar el sueño de forma más rápida. Y tratar de que esa última comida esté alrededor de unas 2 a 3 horas antes de ir a dormir, es la recomendación. Entonces, por hoy damos finalizada nuestro encuentro de educación nutricional. Espero que tengan nuevos conocimientos y empiecen a cuidar más su sueño y sus momentos de descanso en esta cuarentena, empezar a establecer entonces esos horarios para poder lograr una buena recuperación y favorecer mucho el logro de los objetivos físicos. Muchísimas gracias por la conexión y por estar interesados en aprender cada vez más para aprender a cuidarse en casa. Los invito para que continúen conectados en nuestras diferentes redes sociales para todo el contenido que tenemos para ofrecerles. Que tengan un feliz resto de día.